Bueno, nuevamente en otra videoclase seguimos con el tema de instrumentos de pago internacionales. Hoy vamos a ver la orden de pago, ¿sí? Que es otro de los instrumentos que tenemos acá en el apunte y que, como siempre, voy a leer y vamos a explicar. Les comento algo, este instrumento, la orden de pago, es un poquito largo porque tiene varias cláusulas que vamos a ir de a poco, ¿sí? Como siempre les digo, acá en el videograph está el tema de la clase, mi email para las consultas y la clave de Classroom, ¿sí? Bueno, lo leo. Dice, orden de pago. Es la transferencia de fondos que un ordenante o importador, ¿sí?, realiza a favor de un beneficiario o exportador, generalmente a través de instituciones bancarias. Sí, ¿recuerdan que yo siempre les doy el ejemplo de los argentinos y la japonesa? Bueno, los argentinos con el banco, la japonesa con su banco. Bueno, entonces, el tomador, ¿sí?, que sería en este caso el importador o la japonesa, va a pedir una orden de pago para que le efectúen el pago a los argentinos a través de su banco, ¿sí? Bueno, igualmente lo vamos a ir viendo. Dice, las partes intervinientes en la misma son el ordenante o importador, el banco emisor, que es el banco que trabaja con ellos, ¿sí? O sea, el banco emisor es el del país importador, ¿sí? El banco corresponsal y el beneficiario. Entonces tenemos al tomador o importador con el banco emisor y al banco corresponsal con el beneficiario o exportador, ¿sí? O sea, son los cuatro que siempre estamos nombrando. Bueno, dice, en ella en la orden de pago se cumplen varias etapas. La emisión, la notificación, la revocación, la liquidación y el pago. No lo hago demasiado extensivo esto porque las definiciones son fáciles, ¿sí? Me parece mejor ver el tema de las cláusulas. Bueno, estas cláusulas que voy a nombrar ahora, ¿sí?, que se pueden solicitar en una orden de pago, se pueden agregar todas las que uno quiera, pero siempre y cuando no se contradigan, ¿sí? Por ejemplo, si una orden de pago es transferible, no puede ser al mismo tiempo intransferible, ¿se entiende? O sea, mientras no sean contrarias, yo puedo poner todas las cláusulas que quiera, ¿ok? Muy bien. Entonces dice, orden de pago simple. Se transfiere al beneficiario de manera incondicional, es decir, con un simple recibo, la orden de pago permite ser cobrada, ¿sí? Obviamente tiene que haber mucha confianza entre las partes, ¿sí? Porque fíjense que la japonesa le va a emitir la orden de pago, se la va a mandar al banco de los argentinos y solamente los argentinos tendrían que firmar un simple recibo. Obviamente tiene que haber mucha confianza, ¿sí? Condicional, o sea, orden de pago condicional. Dice, el cobro quedará supeditado al cumplimiento por parte del beneficiario de algún requisito. Bueno, cuando reciben la orden de pago los argentinos, en este caso los beneficiarios, van a tener que cumplir algún requisito que les haya pedido el banco porque ese pedido fue realizado previamente por el importador, en este caso la japonesa. Orden de pago documentada. Para ser cobrada, el beneficiario deberá presentar los documentos de embarque contenidos en la misma. Y bueno, ahí ya la cosa empieza a tomar otro color. O sea, es más, digamos, seguro el cobro con la orden de pago. ¿Por qué? O mejor dicho, es más seguro el pago con la orden de pago, ¿sí? ¿Por qué? Porque, recuerden esto, tenemos al exportador, al importador y los bancos. Muy bien. En este caso los argentinos, como digo siempre, y acá la japonesa. Bueno, la japonesa les envía la orden de pago, pero el banco corresponsal, es decir, el banco de la plaza donde están los argentinos, ¿sí?,
le va a pagar al beneficiario, o lo hago a los argentinos, siempre y cuando presente los documentos de embarque. ¿Qué quiere decir con esto? Que la japonesa va a permitir que se le pague a los argentinos si ellos presentan un documento de embarque en donde aseguran que la mercadería ya fue puesta a bordo de un avión o de un buque, ¿sí? Y está viajando hacia destino, o sea, en este caso hacia Japón. Si no, no se paga la orden de pago. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, se va a pagar siempre y cuando el beneficiario, en este caso los argentinos, presenten el documento de embarque que garantiza que la mercadería ya está en tránsito hacia el destino, en este caso Japón. ¿Está claro? Si no, no le pagan. Después dice, la orden de pago puede ser intransferible, dice, solo puede ser cobrada por el beneficiario. ¿Quién la puede cobrar? Solamente los argentinos, en este caso, ¿sí? O puede ser transferible, que puede ser cobrada por un tercero. Ese tercero, por ejemplo, podría ser una empresa o una persona que le esté dando algún beneficio a los argentinos. Por ejemplo, un distribuidor, qué sé yo, alguien que le vende insumos, ¿sí? Entonces, no la cobran ellos, sino la persona o empresa, ¿sí? A los cuales ellos le quieren transferir esa orden de pago para pagar sus deudas. Obviamente, lo tienen los argentinos, si tienen esa opción, lo que van a hacer es decir que desean transferir la orden de pago, y esa orden de pago, ¿quién la va a cobrar? Un tercero. ¿Estamos de acuerdo? O sea que pueden utilizar la orden de pago para abonar deudas con otras entidades o personas. Muy bien. Seguimos con esto. Después dice, puede ser revocable o irrevocable. ¿Qué significa esto? Una orden de pago revocable puede ser anulada por el emisor sin consentimiento por parte del beneficiario. Obviamente si no fue cobrada antes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el emisor de la orden de pago, en este caso la japonesa, en cualquier momento, si la orden de pago es revocable, puede cortar la operación. O sea, se puede arrepentir de la operación y revocar el pago. O sea, que a los argentinos, los beneficiarios, no les pagarían, ¿sí? Sin preguntarle a ellos. O sea, la japonesa, sin consultarle a los argentinos, puede en cualquier momento decidir el no pago de esa orden de pago. Muy bien. Y acá dice, toda orden de pago es revocable, salvo que se indique lo contrario. Entonces, si yo tengo una orden de pago, en la misma tiene que figurar una leyenda que diga irrevocable, porque si no, la orden de pago, por naturaleza, son todas revocables, ¿ok? Entonces, ese es un punto a tener en cuenta bastante importante, porque si yo no solicito que sea irrevocable, me puedo encontrar con una sorpresa muy desagradable si soy el beneficiario. Bueno, igualmente comento algo especial en esto. Toda orden de pago se convierte en irrevocable si la mercadería ya fue embarcada, ¿ok? O sea, si los argentinos o los beneficiarios en este caso embarcaron la mercadería y presentan el documento de embarque, toda orden de pago se convierte en irrevocable, aunque no lo diga en forma escrita. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Orden de pago irrevocable. Dice, no puede ser revocada o anulada sin el previo y expreso consentimiento del beneficiario. O sea, la japonesa tiene una orden de pago irrevocable emitida, los argentinos, que son los beneficiarios, la recibieron, entonces no se puede revocar. ¿Por qué? Porque la japonesa tendría que consultarle primero a los argentinos. Caso contrario, la orden de pago sigue. ¿Sí? ¿Ok? O sea, es irrevocable. Obviamente es mucho más segura para el cobro. ¿Sí? Después dice, divisible o indivisible. El beneficiario, si es divisible, el beneficiario obtendrá los fondos de manera fraccionada, es decir, va a tener pagos parciales.
supónganse una orden de pago por $100.000, puede ser que tenga 5 pagos de $20.000 cada uno. Entonces, eso es una orden de pago divisible, ¿sí? Indivisible. El cobro por parte del beneficiario, en este caso los argentinos, se realizará en forma íntegra y por una sola vez. Es decir, le van a pagar los $100.000 todos juntos. Muy bien. Anticipada o a posteriori. Bueno, anticipada dice, corresponde al pago anticipado de una exportación. En este caso, el embarque aún no fue realizado, pero el beneficiario recibe los fondos porque fue financiado por el importador. ¿Qué significa esto? Volvemos al ejemplo. Exportador, importador, argentinos, japoneses. La japonesa le envía fondos, ¿sí? Por eso es anticipada la orden de pago, por adelantado a los argentinos, por ejemplo, para que compren insumos, etcétera, para poder fabricar el producto que ella necesita. Y una vez que reciben ese dinero, obviamente lo utilizarán para comprar todo lo necesario para fabricar el producto. Y luego que lo fabricaron, le envían el producto al importador, en este caso la japonesa. Entonces, quiere decir que la japonesa o el importador le giró fondos a los argentinos o beneficiarios antes de que el producto estuviera realizado y terminado, ¿sí? Y embarcado. Entonces, es como que le financia, ¿sí?, todos los gastos que produce la producción de esa mercadería hasta que la finalizan y la embarcan. Obviamente tiene que haber mucha confianza entre las partes, ¿sí? O sea, para utilizar una orden de pago anticipada quiere decir que el importador confía muchísimo en el exportador, ¿sí? O sea, que la japonesa confía muchísimo en los argentinos. ¿Está? A posteriori es exactamente al revés de lo que acabo de decir. Dice, corresponde al pago a posteriori de una exportación. El embarque ya fue realizado, pero el beneficiario recibe los fondos después, ya que el ordenante recién efectuará la transferencia de fondos cuando el beneficiario le avise que ha sido embarcado. Bueno, otro caso de mucha confianza. Los argentinos y la japonesa nuevamente. Los argentinos, los exportadores, producen la mercadería y la embarcan hacia Japón. Y la japonesa les paga después una vez que lo ha recibido. Bueno, en este caso lo que tienen que tener mucha confianza con el importador, en este caso la japonesa, son los exportadores o los argentinos, ¿sí? O sea, tanto la anticipada como la que es a posteriori tiene que haber, puedo repetir, muchísima confianza entre ambos, ¿sí? Entre el importador y el exportador. Bueno, dice, después están las telegráficas o postales. Dice que la transferencia de fondos se emite por cable o telex. Bueno, hoy estamos en pleno siglo XXI y ustedes podrán decir, bueno, cable o telex en esta época es un poco como insólito, ¿no? Bueno, en algunos casos se sigue utilizando porque el telex, que es un antiguo sistema en donde el teléfono, ¿sí?, la señal de teléfono viaja por radio, o sea, los teléfonos se acuerdan de disco, ¿sí?, bueno, o digitales, esa señal que se envía va por radio en el telex. ¿Y qué ventaja tiene? Que es muy difícil de hackear. ¿No? O sea, mucho más difícil de hackear que en el caso de las computadoras. Más seguro. Y después dice por SWIFT, ¿sí? SWIFT, que es Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Bueno, es una red de telecomunicación interbancaria internacional de extrema seguridad, ¿sí? O sea, tramitar una orden de pago con clave SWIFT es lo máximo de la seguridad para el pago o cobro de la orden de pago, ¿sí? O sea, también es lo más caro, ¿sí? Yo siempre recuerdo a un colega que trabaja conmigo y que fue profesor mío, que él trabajaba en un banco y ese banco era la sede central, ¿sí? Y esa sede central manejaba obviamente a todas las sucursales. Bueno, las personas que sabían la clave SWIFT de
todas las sucursales que había tanto en el extranjero como en el país. De cada uno de los bancos de esa entidad eran 2 personas. ¿Sí? O sea, imagínense en el grado de seguridad, porque si hay alguna falla, solamente 2 personas son las responsables. ¿Sí? Entonces, quiere decir que el tema de la seguridad ahí es excelente. ¿Sí? Y además a esa red, la SWIFT, solamente pueden entrar los bancos. O sea, uno como usuario independiente es imposible sin toda la serie de claves poder utilizar. Bueno, dice, esta SWIFT es de extrema seguridad que garantiza las operaciones y solo los bancos tienen acceso a ella. Bueno, repasando un poquito esto, entonces la orden de pago, ¿sí? Como habíamos dicho, ¿sí? Es la transferencia de fondos, ¿sí? Por parte de un ordenante o importador hacia un beneficiario o exportador, ¿sí? Esa orden de pago tiene distintas cláusulas. Puede ser, al mismo tiempo puede ser documentada, intransferible, irrevocable, indivisible y SWIFT, que sería máximo, ¿no? O sea, yo puedo ponerle todas esas condiciones o cláusulas a la orden de pago. Lo que no puedo es poner cláusulas que sean contradictorias, es decir, al mismo tiempo no puede ser divisible e indivisible, o revocable e irrevocable al mismo tiempo. Pero mientras no se contradigan, yo puedo elegir todas las cláusulas para tener mayor seguridad y mayor, digamos, agilidad en el pago o cobro de la orden de pago. Bueno, espero que lo hayan comprendido. No es un tema difícil, pero era bueno aclarar cada una de las cláusulas y por eso lleva un poquito de tiempo. Cuídense y manténganse en sus hogares. Muchas gracias y hasta la próxima videoclase.